Bien, hermano, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 24 al 26. Juan 17, 24 al 26 dice así la palabra del Señor. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Llegamos, hermanos, después de un largo viaje de varios meses, llegamos al fin de esta noche que Jesús pasa con sus discípulos. Él ha estado enseñándoles, compartiendo con ellos. En alguna ocasión, más de alguna en realidad, los reprendió por sus caracteres y por la forma en que ellos estaban mirando la labor que Él estaba haciendo con ellos. Sin embargo, no solo hizo eso, sino que los amó, los cuidó, les enseñó, les predicó la palabra y los guió para que ellos pudieran continuar la gran labor que iban a hacer después de que Jesús ascendiera al cielo. Y llegamos a esta noche en particular en que Jesús, en las últimas horas que iba a pasar abiertamente con ellos, comienza a reforzar parte de la enseñanza que les había dicho. Y es relevante, porque de todo lo que Él les enseñó en 3 años de ministerio, habían ciertos principios y aspectos de la enseñanza que tenían que ser cruciales. Eso, hermanos, es básicamente que ellos comprendieran quién es aquel que había sido enviado y cómo ellos debían obrar. Jesús pudo haberle dado los 5, los 10 o los 7, como usted quiera llamar, secretos para edificar una iglesia el día de mañana. Él le pudo haber dado tips, le pudo haber enseñado de contextualización y un montón de cosas que la iglesia puede utilizar. Pero Jesús se enfocó en algo que es crucial, hermanos. Él les habló del amor como el fundamento de lo que iba a sostener a la iglesia en lo que venía. Y esta oración particular, la última parte, gracias mi hermano, la última parte de esta oración es también maravillosa porque nos muestra el tenor de la relación de Jesús con sus discípulos. Él dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas palabras que el Señor utiliza, hermanos, son realmente relevantes. La palabra que se traduce quiero, que es telo del griego, significa tener en la mente o desear. Y llama la atención, hermanos, que el Señor Jesús, en su último momento de oración, de hecho es bien particular, porque Él, si ustedes se recuerdan, Él parte esta noche en Juan 13, ¿se acuerdan? Y Él parte diciendo que Él ha amado a sus discípulos y los va a amar hasta el fin, ¿se acuerdan? Y ahora terminando esta noche, terminando esta oración, Él dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Una de las cosas que Jesús está mostrando en esta oración es que Él realmente ama a sus discípulos. Él realmente desea estar con ellos. Los discípulos no son simplemente un canal o un medio a través del cual el evangelio va a seguir expandiéndose. Él no está mirando a los discípulos como un instrumento de manera fría para que ellos continúen la labor. Él está realmente preocupado y amando a sus discípulos. Si nosotros, como les decía, condensamos la enseñanza de Jesús en esta última noche, Él está mostrando el amor que tiene para con sus discípulos y el amor que ellos deben tener los unos por los otros. Pero Él desea poner en sus mentes, sobre todas las cosas,
que ellos son profundamente amados. Hermanos, este es un principio maravilloso para entender cuál es la relación de Dios con su pueblo. No servimos a un Dios que busca que simplemente hagamos cosas para Él. Servimos a un Dios que se ha empecinado en amar a un pueblo pecador como nosotros. El Evangelio de Lucas registra un momento de esta noche. Y él registra particularmente unas palabras del Señor en el momento en que ellos se sientan a celebrar la Santa Cena. En Lucas 22:15 dice así: y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Las palabras que se traducen del griego como intensamente he deseado es prácticamente la misma palabra. Y es como si lo pudiéramos traducir de la manera más literal posible, es como si el Señor hubiera dicho deseosamente he deseado. Es decir, Lucas registra el gran anhelo del Señor de compartir esa noche. Y fíjense ustedes si ponen en contexto todo lo que estaba ocurriendo. El Señor estaba llegando al término de su ministerio terrenal. Lo que venía por delante para los discípulos, por un lado, iba a ser incertidumbre, preocupación, temor, angustia de ver a su maestro clavado en una cruz. Y por el otro lado, Jesús sabía que iba a tener que dejar a este grupo de discípulos. Y ellos le iban a extrañar. Sin embargo, venía una gran misión por delante. Tenemos la historia y sabemos lo que va a ocurrir. El Espíritu Santo va a venir, va a llenar a estos hombres, se van a levantar, van a predicar, van a ocurrir milagros, la iglesia va a crecer y se va a multiplicar y expandir hasta el día de hoy por toda la tierra. Una gran misión, ¿no? Pero si hay algo que destaca de la oración es que Jesús de verdad, hermano, quería pasar esa noche con ellos. Él no tenía solo un tenor de enseñarles teología en esa noche. Él no quería simplemente mostrarles otro misterio más del reino de los cielos. Él quería pasar tiempo con ellos. Y esta cena y las conversaciones que tuvieron lugar, que fueron el preámbulo de la cruz, están bañadas, hermanos, del amor de Dios y particularmente del amor de Jesús para con sus discípulos. Para que usted me entienda un poco, el tenor de esta parte de la oración y de este momento de la noche se pudiera comparar quizás a aquellos que tienen hijos muy pequeños y que quizás les ha tocado o trabajar lejos por turnos o que lamentablemente han experimentado lo que significa no estar unidos en matrimonio y entonces ver a sus hijos en momentos puntuales de su vida. Aquel tenso momento en que el padre y el hijo comparten una última conversación o una última comida antes de que éste deba partir. Sobre todo cuando tienen niños pequeños. Los niños no saben lo que está ocurriendo todavía. Saben algunos que quizás no viven con su padre, que lo ven a veces. Y disfrutan aquel momento con su padre. Pero llega un momento, para los que han vivido esa situación, en que el padre sabe que debe dejarlos. Ya sea porque se va a turno, lejos, o porque ya se acabó el tiempo que tenía que compartir con sus hijos. Y los hijos ignoran la totalidad de lo que va a pasar cuando son muy pequeños. Ellos disfrutan, comparten, están con su padre, le acompañan, pero no saben todo lo que va a pasar. Y es más o menos lo que está ocurriendo acá. Los discípulos siguen con incertidumbre. Jesús ha sido insistente en decirles que los va a tener que abandonar. Y acompaña de alguna manera sus corazones diciéndoles, pero va a venir el Espíritu Santo, va a habitar en ustedes, yo los voy a acompañar, yo los voy a venir a buscar de nuevo, pero ellos aún no comprenden en plenitud lo que va a ocurrir. Sin embargo, ¿saben quién sí sabe lo que está ocurriendo? Es Jesús. Él sabe lo que está ocurriendo. Y eso le da un tenor más dulce a la cena que está teniendo con ellos. Porque Él sabe que aunque sea Dios y los va a cuidar y los va a guardar y los va a acompañar físicamente, Él va a salir del lado de ellos. Por eso el deseo y el anhelo de Jesús de compartir ese momento en particular con ellos. Los que tienen hijos quizás lo han experimentado. Alguna situación particular en que van a tener que salir y los niños en su niñez
Juegan y saltan y se mueven y van y vienen y hacen muchas cosas. Y el padre a veces desea tener ese momento con ellos. Desearíamos a veces que las voces se acallaran, ¿cierto? Que la bulla se apagara, que la televisión se cortara, porque hay un momento especial que quieren disfrutar con sus hijos. Y es ese, antes de lo que saben que va a ocurrir. Eso, hermanos míos, es lo que Jesús está diciendo. Y Él ora poniendo al Padre de testigo del gran amor que Él tiene por sus discípulos. Así como el Padre, del ejemplo que les doy, exprime hasta el último segundo con su Hijo, Jesús disfruta cada momento con sus discípulos, porque sabe que aunque los volverá a ver, no será en términos humanos un breve tiempo el que va a pasar. Él se va a ir de su lado. Y la espera, hermanos míos, ha demorado cientos y miles de años en que el Señor vuelva por su iglesia. Pero Él los ama. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Nótese el énfasis de lo que parte muy temprano esa noche Jesús diciéndole, antes de llegar a donde estamos viendo ahora. Él va a partir y Él va a preparar un lugar. Pero el énfasis de ese texto es que Él volverá a encontrarse con sus discípulos amados. Y es necesario, hermanos, que miremos de nuevo el texto y nos demos cuenta el foco de Jesús en el ministerio. Él ciertamente viene a cumplir un plan de redención. Él viene a enseñar misterios del reino, pero Él desea de verdad estar con sus discípulos. Marcos 3, del 13 al 14 dice: y subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él y designó a 12. ¿Qué dice el texto? ¿Para qué los designó? ¿Para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Hermanos, nosotros tenemos lamentablemente muchas veces hoy día que luchar contra la idea de que la vida en la iglesia es una vida simplemente servil. Y es cierto que somos siervos. Y es cierto que estamos llamados a servir a nuestro Dios. Pero hermanos, Dios desea sobre nuestro servicio que le amemos a Él. Y Él desea intensamente estar con su iglesia. Los discípulos de Jesús no solamente fueron convocados para la misión que iba a venir, no solamente iban a aprender misterios que iban a edificar a la iglesia por los siglos que iban a venir, no solamente corrigieron la enseñanza tergiversada de los judíos que se habían vuelto religiosos, sino que ellos probaron de primera mano lo que era esta relación íntima con Jesús. Él no vino a ver a los discípulos de una manera utilitaria. Él deseaba intensamente estar con ellos. Y este fragmento, repetido, quizás como hasta un mantra para muchos cristianos hoy día: Jesús te ama. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? ¿Sí o no? Es el mantra del cristianismo parece hoy día: Jesús te ama. Pero no comprendemos a veces la verdadera profundidad que hay en esta palabra o lo que hay en esta frase. Pero el Señor nos muestra a través de todo su ministerio y en particular de esta oración que Él de verdad está interesado en compartir con este grupo de pecadores, cobardes y hombres débiles que prontamente incluso le van a negar. La meta del creyente entonces, hermanos, no es fundar iglesias, no es levantar orfanatos, no es escribir 1 millón de libros o ganar debates teológicos, aunque todo esto contribuye a mostrar quién es Dios. La meta del creyente en la tierra es ser semejante a Cristo, es compartir con Él y es amarle íntima e intensamente. Si nosotros miramos en la historia, grandes hombres o mujeres de Dios comparten un factor en común, que no es el grado de teología aprendida, y es muy relevante. No es la visión eclesiológica que ellos tienen, y sí, hermanos, es relevante. No es la obra social que lograron hacer, aunque es relevante. Es el amor que ellos tuvieron por su Señor y Salvador. No sé si han escuchado esa canción Sublime Gracia. ¿La han escuchado alguna vez?
No la voy a cantar porque no es mi talento. Pero esa canción narra la experiencia de un hombre pecador que se sabe perdonado. Y no solo perdonado, sino amado. Y eso quebranta el corazón de tal manera que vuelve a un hombre duro, pecador y violento en un gatito tierno y servicial. Ese es el núcleo del Evangelio, hermanos. Y si Jesús quiere dejar algo claro en esta última noche con ellos, es precisamente que Él los ama. Imagínense la importancia de estas palabras en la mente de este grupo de discípulos que prontamente le va a fallar. Tenemos a Pedro que en unos momentos más va a seguir a su Señor de lejos y en el rigor de ver lo que le está pasando va a blasfemar, va a hablar mal, va a maldecir el nombre de su Señor para librar su pellejo. ¿Saben lo que es? ¿Qué es lo que quebranta a Pedro cuando él se da cuenta de eso? El recordar las palabras de su Señor diciéndole que lo amaba. Hermanos, y para nosotros el fundamento de nuestra vida en Cristo no es otro, sino que somos realmente amados por Dios. Si hay algo que nos va a mover de nuestra comodidad, si hay algo que nos va a levantar, si hay algo que nos va a hacer gastar lo nuestro y nuestro tiempo, no es otra cosa sino el amor del Señor sobre nuestras vidas. Hermanos, mi pregunta hasta aquí podría ser si acaso realmente estamos amando a Dios o no. Pero no quiero hacerle esa pregunta. Quiero preguntarle en vez de eso si le conmueve o no el gran amor de Dios para con nosotros. Jesús en este punto de la oración está orando con la iglesia en mente. Él había orado de manera particular con sus discípulos. Él había orado puntualmente por los 11 que estaban ahí. Pero él ahora estaba diciendo, Padre, quiero que los que me has dado, esos que le ha dado el Padre, que son no solo los 11, sino los que van a venir después de ellos por la predicación de ellos. Y los que van a venir por la predicación de esos también, y así, y así, y así, por los siglos, hasta que llegamos a los que hoy día estamos sentados acá. El Señor está pidiendo que esos, es decir, nosotros por extensión, estén con Él donde Él va a estar. Imagínense qué tremendo. El deseo del Señor cuando celebramos la Santa Cena, que es un momento tan maravilloso y tan sublime, las palabras del Señor son maravillosas porque Él dice que recordemos este momento, que celebremos este nuevo pacto que se ha inaugurado y Él pone en la mente de nosotros que hay un día en que lo vamos a volver a celebrar, ¿o no? ¿Con quién? ¿Con quién lo vamos a volver a celebrar? Con Él, hermanos. Y eso debiera ser el motor que mueve nuestra vida para servir y amar a Dios. Él está dejando este fundamento en los discípulos, el amor como lo más grande. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, ¿en qué consiste el amor? ¿En qué? En que Él nos amó. Porque su amor y mi amor va a fallar. ¿O no es así? ¿No lo evidencia este día que nuestro amor falla? ¿No lo evidencia en la semana nuestra comodidad, nuestro propio placer, buscar nuestro propio deleite, ponernos a nosotros por delante? ¿No lo evidencia en nuestras vidas que nuestro amor falla? Pero el amor del Señor no falla. Él ama de verdad y está comprometido con aquel que ama. Eso quiere poner en la mente de los discípulos. Jesús continúa orando y Él dice que Él desea que ellos lleguen donde Él va a estar para que vean la gloria suya, la gloria que el Padre le ha dado. Si ustedes se recuerdan, lo que es la gloria es de alguna manera esta condensación, esta compresión de los atributos de Dios manifestados. Y usted se podría preguntar, bueno, ¿para qué le sirve a los creyentes ver la gloria de Jesús o no? ¿Se lo ha preguntado alguna vez a usted? ¿Por qué quiero ver yo la gloria de Dios? ¿O nunca se ha hecho esa pregunta? He sido solo yo, Señor, perdóname.
A veces nos preguntamos la utilidad de ver de alguna manera esta gloria de Dios, ¿o no? Pero imagínense lo que significa ver al Señor tal cual como Él es. Nosotros hoy día en la tierra experimentamos de alguna manera el amor de Dios. Y lamentablemente, a pesar de que ese amor es puro, el matiz sobre el cual nosotros lo vemos por el pecado en nosotros no nos permite ver siempre con pureza ese amor, ¿o no? O nos permite a veces apreciar realmente que Dios es digno de ser adorado y glorificado, ¿no? Luchamos en nuestro cuerpo, batallamos en nuestra alma con darle y tributarle a Dios la gloria que Él merece, producto del pecado que hay en nosotros. Porque si comprendiéramos sin el pecado en nosotros quién es Él, estaríamos totalmente rendidos, ¿o no? Pero eso no va a pasar en la tierra, sino que va a pasar cuando estemos libres de todo pecado delante de Él. Y el Señor ora al Padre y le pide que lleve a estos discípulos y a los que van a venir después de Él un día a habitar en la gloria con Él, para que vean la grandeza y la gloria de Jesús. Apocalipsis 1 del 13 al 18 dice así: y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como la llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa descripción de Juan, de un hombre que no logra comprender a plenitud quién es Cristo, nos da de alguna manera una muestra de quién es Jesús en su gloria. Y nosotros, hermanos, no estamos sirviendo a un flaco desnutrido clavado en un madero. Estamos sirviendo al Dios que venció la muerte. Y esta descripción de Jesús nos muestra precisamente quién es Él en la gloria. Él es Señor, Él es fuerte, Él es poderoso, Él es santo, Él es digno. Eso es lo que Juan ve. Y Jesús está invitando a los discípulos y a los que van a venir después de Él a llegar a habitar la gloria para verle a Él como Él es en realidad. Eso nos alimenta a nosotros, ¿no? En primer lugar, nos sirve porque debemos ser conscientes, hermanos, de que ninguno de nosotros tiene el derecho de habitar el cielo. Por lo que si llegamos a estar allí, y ciertamente lo vamos a estar porque Dios es fiel a sus promesas, va a ser una prueba de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Si nos preguntamos de qué nos sirve ver esta promesa de que llegaremos a ver la gloria de Dios, es para que nos demos cuenta que no somos dignos de estar ahí. Nuestra vida evidencia, lamentablemente, que no damos la talla por nosotros mismos para presentarnos delante del Señor. También nos sirve porque nos muestra de nuevo que somos criaturas de Dios y debemos comprender nuestra naturaleza. Dios es un Dios eterno, no creado, sublime, de otra naturaleza, alta, diferente a la nuestra. Pero nosotros, hermanos, venimos del polvo, dice la Escritura. Hemos sido creados, somos criaturas imperfectas y corrompidas, y sin embargo, se nos ha prometido ser transformados a una gloria mayor, para habitar junto a este Dios de gloria. Para eso nos sirve Apocalipsis en parte, para ver lo que va a venir. Y Jesús, en su majestad y belleza, con la gloria que ha poseído desde la eternidad, ora para que nosotros podamos estar ahí. Si me permite ser coloquial, ¿qué va a hacer este grupo de pelagatos arriba en el cielo? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Si no le hemos ganado a nadie. Y esa es la gracia del Evangelio. Que no tenemos que ganarle a nadie nosotros, porque es la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas.
El Evangelio se trata, hermanos, entonces no de lo que nosotros hemos hecho por Él, sino de lo que Él hizo por nosotros. Y ciertamente se cumple la Escritura, que al que más se le perdona, más ama. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Maravilloso, ¿no? Los discípulos están entre conflicto en su mente e incertidumbre de lo que pasa en esa noche, atesorando en ellos mismos este gran principio. Somos amados de Dios. No sé si ha escuchado la canción El Milagro de Marcos Vidal. Grafica claramente, ¿no?, lo que es para nosotros, seres imperfectos, llegar ahí. Hermanos, ¿cómo entonces podríamos reaccionar nosotros? ¿Cómo podría reaccionar este grupo de discípulos imperfectos y pecadores que en pocos momentos más van a abandonar a su Señor? ¿Cómo? La Escritura nos lo evidencia, con gratitud en sus corazones. Pedro y Juan, entre amenazas de aquellos que habían colgado a su Señor, dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los discípulos se levantaron, predicaron, anunciaron, proclamaron, recibieron azotes, fueron perseguidos y todos, o prácticamente todos, salvo Juan, asesinados por causa del Evangelio. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ellos fueron capaces de llegar a ese punto en sus vidas? Lo compartíamos un par de semanas. ¿Eran más elevados? ¿Eran mejores que nosotros? ¿Tenían una naturaleza distinta a la de nosotros? ¿No será que amaban mucho a quien los había amado o no? Si usted lo quiere tratar de entender un poco, piense en lo que estaría dispuesto en hacer por sus hijos. Vemos, sobre todo en verano, las noticias lamentables de cómo siempre hay fallecimientos en el mar. El niño se lo lleva a la ola y el padre se arroja detrás de él. Es noticia repetida. ¿Por qué es capaz de dar la vida por su hijo? Porque lo ama o no. Y eso es precisamente lo que nos muestra el Evangelio. Jesús sigue orando y dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él ha sido amado en una armonía perfecta, en una sincronía celestial. Él ha estado en un amor perfecto con el Padre. Y los creyentes son invitados entonces a ver cómo funciona esa relación de amor perfecto, en que el Hijo glorifica al Padre y el Padre exalta al Hijo. Lo compartíamos hace unas semanas. La cruz, que era sinónimo de muerte, de castigo, que era sinónimo de lo peor en ese tiempo en la tierra, se transformó para Jesús y para los seguidores de Él en sinónimo de esperanza y de salvación. El Hijo es exaltado. Y Juan nos muestra en Apocalipsis esa imagen. La cruz no destruyó al Hijo, sino que lo exaltó y nos mostró la belleza de Él. Filipenses 3, 20 y 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Primera de Juan 3, 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos ¿cómo? Como Él es. Y Romanos 8, 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La Escritura entrega una promesa, que este cuerpo va a ser transformado y que el pecado va a ser finalmente quitado de nosotros y vamos a habitar juntamente con Cristo a la luz de su gloria. Esa es la promesa que Él está poniendo. De alguna manera esta oración funciona para alentar a los discípulos a entender que aunque tienen vida en la tierra, esta vida no es el final de la historia. Y es bueno para nosotros recordar, hermanos, que aunque esta vida
tenga matices y algunos lo pasen mejor y otros peor, esta vida no es la vida final para nosotros. ¿Lo crees o no? Hay una esperanza más grande reservada para los que siguen al Señor. Hay una gloria eterna preparada para los que han amado al Señor. Y lo más grande de esa gloria y lo más maravilloso de esa esperanza no es el cuerpo transformado, no es el pecado removido de nosotros, ni es la belleza del lugar que habitaremos, sino el estar cara a cara con aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Esa es la recompensa. Entonces, hermanos, gracias a Dios por tales promesas y por el calibre del Salvador que tenemos, porque nos ama, porque le importamos, porque Él mismo está involucrado no solo en nuestra salvación como un hecho puntual, sino en llevarnos a la gloria con Él. Él prometió a sus discípulos cuando los envía y Él dice, yo voy a estar con ustedes. ¿Cuándo le dice? A veces. Cuando ustedes se porten bien, cuando sean rectos, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Y todo esto, hermanos, está a punto de llegar. Jesús anuncia a sus discípulos mediante su oración lo que está a punto de acontecer. Todo les va a encajar a ellos, les va a hacer sentido después de que pasen las cosas que tienen que pasar. Pero nosotros miramos hacia atrás y vemos a este Señor amoroso, paciente y entregado por sus discípulos y debiera alentarnos. Porque el mismo Señor que compartió con estos discípulos y que los amó es el Señor que hoy día está al cuidado de nosotros. Dice la Escritura, intercediendo por nosotros. Por Betsy, por Manuel, por Mario, por Jonathan, por Gonzalo. Él intercede por nosotros como una muestra de amor. Amén. El Señor sigue orando y dice, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Hay una palabra que el Señor usa que es muy importante de reconocer. Porque Él dice, oh Padre justo. Y la pregunta que nosotros debiéramos hacer es, ¿por qué le puso justo? ¿Por qué no quitó el justo de esa oración? Tiene sentido analizarlo, ¿no? Lo que va a ocurrir ahora podría parecer una de las muestras de la injusticia de Dios. ¿Qué tenía que hacer el Hijo de Dios clavado en una cruz siendo verdaderamente justo? ¿O no? Pero el atributo o el adjetivo, que usa Jesús para describir al Padre tiene mucho sentido. Porque está poniendo en la mente de los discípulos que todo lo que ha ocurrido y que todo lo que va a seguir ocurriendo no viene de una injusticia de Dios, sino por el contrario, es el trato justo de Dios. ¿Para qué? Para la bendición de aquellos que creen en Él. Mateo 16, 21 al 23 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A la luz de algunos, el obrar de lo que ocurre es injusto, pero quiero que entendamos que Dios, hermanos, es un Dios justo. Él no va a obrar permitiendo injusticia de su parte, porque Él es justo. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La cruz, hermanos, debiera mostrarnos con claridad que nada está fuera del control de Dios. Nada.
Ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna necesidad está fuera del control de Dios. Y es más, en todo lo que Él obra hay justicia. Por eso Jesús está orando y dice, oh Padre justo, porque lo que va a ocurrir es precisamente la muestra del carácter justo de Dios. Y pone en la mente de los discípulos que todo está sujeto a lo que Él está cumpliendo. Si Él no hubiera sido entregado, no habría esperanza alguna para nosotros. Y es relevante para nosotros hoy día, hermanos, recordar que lo que vivimos no es una injusticia de Dios, cualquiera sea la cosa que pudiéramos enfrentar, sino que Dios justamente está obrando para exaltar la gloria de Jesús en nuestras vidas. Amén. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo finaliza esta oración? Con una declaración que los apóstoles no podían olvidar. Ellos han conocido al Padre porque han conocido a Jesús. Y a través de la gran comisión de Jesús, encomendada primeramente a los discípulos, muchos otros también lo conocerán. ¿Cuál es el fin de esto? Que el amor del Padre, el mismo amor con que Jesús fue amado, esté hoy día, ¿dónde? En los creyentes. Entonces saque de su mente esa idea absurda que algunos dicen, en esta iglesia no hay amor. Porque es una estupidez decir eso. Porque la iglesia de Jesús, por el solo hecho de ser la iglesia de Él, posee el amor del Padre. No hay una iglesia verdadera que no pueda amar. Evidentemente vamos a ver acciones manchadas por el pecado, pero es incongruente pensar que no hay amor en la iglesia verdadera del Señor, porque Dios habita en ellos. Hermanos, no solo somos amados, sino que el amor del Padre habita en nosotros. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ven cómo se relaciona todo esto? ¿Hay promesas que aguardar todavía? ¿Hay cumplimientos que esperamos nosotros? Hermanos, Dios va a trabajar con nuestras vidas. Así como lo hizo con estos discípulos y obró en ellos y les enseñó y mediante esta oración los está animando, Dios va a trabajar con nosotros. Y podemos aguardar porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar y vamos a alabar al Señor. Pero quiero que se tome unos segundos para reflexionar antes de que podamos orar y que podamos cantar. Y quiero que piense sobre todas las cosas en el gran amor que Dios tiene por nosotros. Hermano, porque no hay ninguna motivación tan grande en la tierra, ni siquiera el amor de su cónyuge, se lo doy por firmado. No hay una motivación tan grande como saberse amado por el Señor. Y nada lo va a mover más a gratitud, a entrega, a devoción, como entender que ha sido amado por el Padre. Si hay alguna batalla que tiene contra algún pecado, si algún pensamiento ha penetrado en su mente, si hay algún atisbo de depresión o angustia en su vida, nada va a ser más efectivo para levantarlo de donde está que entender que es profundamente amado por Dios. Y si es amado por Dios, yo le aseguro que más allá de lo que hoy día estamos viviendo, el final de nuestra vida tiene un final feliz.
porque Él se encarga de eso. Oremos.